esta tarde, ¿por qué no me ayuda a hacer una oración? Vamos a decir al Señor que queremos que nos hable, amén. Póngase de pie. Hoy queremos escucharle a Él a través de su palabra y que sea Él sembrando y dando fruto a nuestro corazón, lo que Él tiene para nosotros. Gracias te damos, Padre, en esta tarde por tu presencia. Sabemos, Señor, que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, y que reposa en cada uno, Señor, de los corazones. En esta noche, Señor, nos ponemos aquí delante de ti para pedirte, Señor, que seas tú hablando. Habla, Señor, a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, sea grabada, Señor, en nuestro corazón y que podamos, Señor, ponerla por práctica, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de que se sienten, vamos a continuar en Hechos. Los días miércoles estamos con el estudio de Daniel, pero en el miércoles pasado, el domingo y el día de hoy vamos a continuar con Hechos. Cuando regrese ya nuestro pastor, que ya regresa este fin de semana, primeramente Dios, vamos a seguir con la misma línea de enseñanzas. Pero vamos a continuar con Hechos también. Yo le voy a invitar a que me acompañe a Hechos capítulo 23, en el versículo 12, del versículo 12 al 15. Y aunque vamos a leer esta pequeña porción, vamos a estar mirando 3 capítulos. ¿Cuántos están listos? Amén. Que dicen, no, son muchos. No, hermanos, es la palabra del Señor. Amén. Así que acompáñeme. Dice Hechos 23, versículo 12. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Puede tomar su lugar. Mire, hemos estado mirando en este transcurso el libro de los Hechos y yo creo que ha sido un libro que nos ha dejado mucha enseñanza, hermano. A través de la iglesia primitiva, a través de cada siervo del Señor que estuvo dispuesto a hablar y predicar el evangelio. Y ahorita estamos mirando el llamado de Pablo, ¿verdad? Y Pablo tenía una convicción bien grande, y ese era ser obediente y testificar de Cristo. Desde aquel momento que Jesús lo encontró en el camino rumbo a Damasco, y a pesar de que era fariseo de fariseos, aquel que iba tras a los cristianos para encarcelarlos, para castigarlos, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él se levantó y le obedeció porque él le dio un mandato, le dio una misión. Y Pablo tenía esa misión clara y estaba convencido lo que él tenía que hacer. Así que nuestro hermano Sergio nos estuvo hablando de testificar, amén. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Testificar. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es testificar? El testigo es aquel que ha visto con sus propios ojos y que ha experimentado lo que ha hecho el Señor, amén. Y testificar es lo que ha pedido el Señor. Y yo quiero comenzar con el último versículo. Para este momento hemos estado mirando que Pablo llegó a Jerusalén. En Jerusalén fue detenido, fue encarcelado, fue golpeado, fue acusado con mentiras, con acusaciones falsas, injustamente. Lo estaban acusando porque querían matarle. No solamente lo querían encerrado en una cárcel, no solamente lo querían golpear,
estos judíos estaban dispuestos a matarlo. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la misión que el Señor le había encargado. Y siempre hay oposición, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la oposición está lista para levantarse cuando un hombre o una mujer está dispuesto a testificar y a dar todo por Cristo? Siempre se va a levantar la oposición. Pero aún dentro de todo esto que estaba pasando con Pablo, dice en el capítulo 23, en el versículo 11, que a la noche siguiente, después de que lo habían golpeado, que había estado frente a los del concilio, lo habían golpeado y le dice el Señor: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Yo creo que las fuerzas tal vez de Pablo decayeron físicas, pero sabe que su corazón nunca decayó, su convicción nunca cambió, no importando lo que estaba sucediendo, lo que le hicieran a él, nunca cambió su convicción de lo que el Señor le había mandado. Y le dice: así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Estaba en Jerusalén y todavía el Señor le dijo: anímate, porque todavía te falta camino, todavía te falta llegar a Roma. ¿Y saben cuánto tiempo le tardó a Pablo llegar a Roma después de estar aquí encarcelado en Jerusalén? Para llegar a Roma le tardó más de 2 años. No fue que el Señor le dijo: pues tienes que ir a testificar a Roma, mañana te vas a Roma. No, estuvo 2 años enfrente de reyes, y nos decía nuestro hermano Sergio, hablando de un versículo de Mateo, ¿verdad? Que los llevarán enfrente de reyes y los acusarán, pero ustedes no se preocupen de qué decir, porque yo les voy a decir qué es lo que ustedes van a hablar delante de ellos. Entonces, ahora le tocaba esperar para poder llegar a Roma, porque le dijo: tienes que testificar de mí también allá. Y entonces, en lo que leímos, ahora estos judíos que lo habían acusado estaban tramando matarle. Ellos querían terminar con la vida de Pablo por el enojo, porque ellos decían que Pablo estaba haciendo que se pelearan unos con otros, que estaba hablando herejías, porque él hablaba de Jesús resucitado, de Jesús muerto y resucitado, porque él hablaba de arrepentimiento, porque él testificaba lo que Jesús había hecho en su vida. Y entonces dice que se levantaron estos más de 40 hombres judíos que estaban completamente con la decisión de matarle, y le querían tender una trampa. Y se presentaron ante el tribuno y le dijeron: ¿sabes qué? Necesitamos que lleves a Pablo y que lo lleves ante el concilio. Pero ellos ya habían planeado que cuando lo llevaran lo iban a matar. Pero dice aquí en estos versículos que su sobrino, el hijo de su hermana, escuchó esta conversación. Entonces él fue, le dio aviso a Pablo y le dijo: este es el plan que tienen estos hombres porque quieren matarte. Y le van a pedir al tribuno que te lleven al concilio y en el camino te van a matar. Entonces Pablo habla con uno de los que estaban ahí, de los guardias, y le pide que lleve a su sobrino ante el tribuno para que le comunique el plan que tenían estos hombres, que querían hacer con él. Y este jovencito fue, habló con los con el tribuno, y le dijeron: ya nos dimos por enterados, ya te puedes ir, no le digas a nadie que nos dijiste. ¿Y qué quiero decirle con esto, hermano? Que el Señor, ningún plan del ser humano, ningún complot, ni nada que se forje contra el plan perfecto del Señor va a prosperar. Absolutamente nada, hermano. Porque el Señor va a usar personas, situaciones, incluso personas
que no le conocen para poder guardarle. Si hay un hombre y una mujer que está dispuesta o dispuesto a cumplir la misión y ser fiel a lo que el Señor ha pedido. Entonces, estos hombres estaban listos para matarle, pero el Señor estaba obrando en un plan perfecto para guardar su vida. El Señor nos guarda, hermanos. El Señor nos protege, pero ¿sabe qué? Necesitamos ser obedientes. ¿Y sabe que usted y yo tenemos un llamado? ¿Sabe que usted y yo tenemos la misma misión de Pablo? Y cada uno de nosotros lo va a hacer diferente tal vez, pero es una misma misión. Y cuando usted y yo estamos dispuestos a obedecer, el Señor lo guarda. El Señor lo protege. Y como les decía, la oposición siempre va a estar en contra de que el evangelio se proclame, de que el mensaje de salvación llegue a cada persona. Pero aún en medio de esa oposición, hermanos, yo pensaba en esto, en cómo Pablo de verdad tenía una convicción, no, estaba convencido y tenía ese fuego, esa decisión en su corazón de ir, no importando nada, ni su propia vida, la estimaba por servir al Señor. Entonces, nada puede hacer frente al plan perfecto del Señor. Pablo tenía que llegar a Roma y Pablo iba a llegar a Roma. Usted y yo tenemos que llegar a donde el Señor nos ha enviado, confiando, hermano, no en nuestras fuerzas, no en nuestro entendimiento, porque ¿sabe qué? El Señor nos da la sabiduría, el Señor nos da la dirección, el Señor nos dice a dónde ir, cómo ir, qué decir, qué hablar. Pero ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos estar en comunicación y en comunión y con nuestros oídos bien abiertos, hermano. Porque Pablo era sabio, ¿verdad? O sea, uno mira las situaciones en las que se encontraba Pablo y uno dice, ¿qué hubiera hecho yo? Pero solamente nosotros podemos responder cuando dejamos que el Señor y el Espíritu Santo guíen nuestra vida y nuestras decisiones en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces, el Señor protege a sus siervos porque hay confianza y seguridad que Dios está en control. Siempre los ataques, hermanos, van a surgir en contra de los que quieren ser obedientes. Todo se va a poner de frente y nos va a tratar de impedir hacer las cosas. Cuando usted está más decidido, es cuando vienen una cosa, otra cosa, otra cosa y otra cosa. Pero tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? O nos dejamos invadir y dejar caer en medio de la circunstancia, o seguimos en el camino a la meta. Entonces, el Señor es fiel, el Señor guardó y usó personas para proteger a su siervo Pablo. Y yo me ponía a pensar en estas cosas, ¿verdad? O sea, a Pablo, aparte de encarcelarlo, de acusarlo, de decir mentiras para que lo mataran. O sea, lo que ellos querían, lo que estos judíos querían era que lo mataran. O sea, ellos no lo querían nada más encarcelado, ellos querían que acusarlo de estas cosas para matarlo. Pero dentro de todas las acusaciones, hermanos, a cada uno de los lugares donde él se presentó y donde llegaban los acusadores, no había nada que pudieran mirar, encontrar
para darle muerte. Porque todo lo que ellos acusaban y el enojo que era por la fe. Entonces no había otra cosa que encontraran para poder darle muerte, pero ellos estaban con ese profundo enojo de decir, bueno, vamos a dar muerte a este Pablo, pero el Señor lo guardó. Ahora, después de que se enteraron de que lo querían matar, fíjese cómo el Señor lo protegió y dice que lo iban a enviar a Cesarea con el gobernador Félix. Y dice que el del tribuno, que se llamaba Claudio, dice que esa misma día que él se enteró, habló y mandó pedir 200 soldados a caballo, mandó pedir a aquellos que peleaban con flechas para que se llevaran y escoltaran a Pablo hasta el lugar con el gobernador. El Señor lo tenía tan guardado, hermano. Entonces, ¿por qué vamos a temer? Pablo no sabía qué iba a suceder. Pablo supo que lo querían matar. Después de que envió a su sobrino a que hablara, él no sabía qué iba a pasar, pero sí estaba seguro de una cosa, que el Señor lo iba a guardar, porque el Señor le había prometido y le había pedido y le había dicho que necesitaba llegar a otro lugar para testificar. Entonces, lo escoltaron. El del tribuno le escribió una carta al gobernador Félix y le dijo, bueno, aquí tengo este hombre que ahora te lo he enviado, lo están acusando, nosotros no hemos encontrado algo para que lo puedan matar, alguna acusación que no sea, sino que es de la religión, de la fe. Te lo envío para que él hable delante de ti y que los acusadores, estos judíos, vayan delante de ti y bueno, que tú hagas esta parte de un juicio para que puedas mirar tú qué es lo que vamos a hacer con Pablo. Entonces Pablo llega a este lugar delante de Félix. ¿Sí sabe que el Señor va a poner a sus siervos en lugares específicos con personas específicas por un propósito? Así como usted y yo, cuando llegamos a ese trabajo, llegamos a esa escuela, llegamos a ese lugar, delante de tal persona que usted nunca imaginó que iba a estar, pero sepa que es por un propósito. Y tenemos que tenerlo siempre eso bien guardado en nuestro corazón, porque va a ser que hablemos de Cristo, que hablemos de lo que Él hizo en nuestra vida, que testifiquemos. Amén. Así que Pablo tuvo que pasar aún por este lugar. Ahora estaba llegando frente a Félix, el gobernador de Judea, que se encontraba que yo dije, ¿cómo se dice? ¿Cesarea o Cesarea? Cesarea, hermano. Que en la mañana le dije, sí, que él estaba ayer él estaba contando a Emanuel, no, pues sí, esto y eso. En Cesarea, me dice, ¿Cesarea? Le digo, no, Cesarea, ¿ok? O sea, tenía que llegar a Cesarea. Entonces, Pablo llega a este lugar, lo resguardan y ahora le toca presentarse delante de Félix. No sé si recuerdan a Ananías, nos habló nuestro hermano Sergio, era parte de los textos anteriores, él era el sumo sacerdote y llegó Ananías con su abogado para acusar nuevamente a Pablo. Y empezaron a hablar con el gobernador Félix. Este abogado empezó a decirle, oh, gobernador Félix, tú que has sido tan bueno con nosotros y has llevado esta ciudad conforme lo has hecho muy bien, que has gobernado con prudencia. Y nomás quiero decirle algo, este gobernador Félix era un gobernador que había sido opresivo, que había sido corrupto,
que había sido cruel, inmoral, y se le atribuía soborno en su tiempo de gobierno. Ahora, estos judíos venían dispuestos a todo, venían dispuestos a convencer a Félix para que pudiera regresarlo a Jerusalén y poder también darle muerte. Y llegan estos hombres, lo acusan nuevamente, pero dice, los dejaron hablar y ahora le dan el lugar a Pablo. Pero Pablo, que yo estaba mirando la predicación de nuestro hermano Sergio y una cosa que identificaba mucho a Pablo es que él tenía una forma y una manera de poder hablar y de poder defenderse, ¿verdad? Había en él dominio propio, porque en él estaba habitando el Señor y porque se dejaba guiar por su espíritu, por su presencia, porque él estaba bajo dominio, él estaba bajo, no sé la palabra, estaba sometido pues al Señor y él iba a hacer lo que el Señor le dijera. Ahora dice, él comenzó con su defensa con una convicción, con seguridad y sabiduría. No a bibliazos, dijo el hermano Sergio. No a peleas, no a discusiones, sino que lo hizo con sabiduría, con convicción. Y le dice, voy a comenzar con buen ánimo. Imagínese tener buen ánimo en esas situaciones. Y con cosas bien pequeñas, ¿verdad? El ánimo desaparece de nuestras vidas. Ahora, encontrarse en la situación de Pablo, acusación tras acusación, presentarse y mirarlos y acusarles, y tú. Y él dice, yo voy a hacerlo con buen ánimo. Dice, voy a hacer mi defensa. Pablo, ¿qué defendía, hermano? ¿Se defendía él mismo? No. Él defendía su fe. Él defendía su llamado. Él defendía lo que Jesús había hecho en su vida cuando lo encontró. Él no se estaba defendiendo a sí mismo. Él no estaba diciendo yo. No. Él estaba defendiendo lo que el Señor le había encomendado y lo que el Señor le había entregado. Y momentos atrás, en los capítulos atrás, dice que él llegó a Jerusalén, que él llegó a adorar, que él no estaba discutiendo con ninguno, él no hizo ningún alboroto y lo dijo en palabras simples. Y esa era la verdad. Pero los otros decían que él había causado un gran revuelto y que ya todos estaban enojados con todos y que él estaba diciendo mentiras y que él estaba diciendo esto y esto que era en contra de lo que ellos creían. Pero mire lo que dice Pablo en el capítulo 24, versículo 14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo a todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y yo creo que eso es una palabra, una frase muy clave, hermano. Él dijo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo está afirmando su esfuerzo por vivir en integridad. Aunque todas las acusaciones eran falsas, su vida reflejaba un compromiso con Dios. Y me venía esto a mi mente y a mi corazón, hermano, porque él dice con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Y quien pudiera acusarlo podría decir, pero tiempos atrás tú buscabas a los cristianos para encerrarlos, para castigarlos, para matarlos. Tú eras un perseguidor de los cristianos, pero él dice, con una conciencia, sin ofensa, porque él ya había tenido un encuentro con Jesús. Y ese encuentro había transformado su vida y todo lo que había pasado atrás ya había sido borrado, ya había sido olvidado, ya había sido perdonado. Entonces, ¿qué tan importante es que usted y yo podamos mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, hermanos? Para que toda acusación que venga contra usted y contra mí no tenga fundamentos. Y no tiene que ser una conciencia limpia en apariencia, porque a veces podemos aparentar que somos, que estamos haciendo lo bueno, lo que Dios manda. Y pueden mirarnos en apariencia, pero si pudieran ver a través de nuestro corazón, algunos hermanos saldrían corriendo. Si pudieran mirar. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros podamos mantener esta conciencia. Y eso es ¿cómo vamos a nosotros mantener esta conciencia delante de Dios? Tenemos que ser obedientes y tenemos que venir delante de Dios, porque seguimos siendo hombres y mujeres que necesitamos de Él, que nos siga perdonando cada día. Pero si nosotros le buscamos y dejamos que Él dirija nuestra vida, Él lo va a hacer. Entonces cualquier cosa, hermano, que pueda venir contra usted no va a tener un fundamento. Van a ser solamente acusaciones. Y sabe que esas acusaciones, yo creo que a Pablo, antes de estar pensando toda la noche, ¿verdad? Y es que están diciendo esto de mí, pero es que no es cierto. O sea, que me están diciendo que yo. Y antes de estar así toda la noche, yo creo que él se hacía más fuerte, hermano, en el Señor, ¿verdad? Y en nosotros a veces podemos ser más débiles. Y que todas esas cosas que nos vienen, porque estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, a veces no nos dejan dormir. Pero el Señor es más grande y el Señor está con usted. Entonces necesitamos mantener nuestro buen testimonio. Y no es el de nosotros, es el de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, si no damos un buen testimonio, si no tenemos una vida conforme a la que el Señor quiere, entonces ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo nos vamos a defender, hermano? No hay defensa, porque estamos hablando de una cosa y haciendo otra cosa. Entonces necesitamos dejar que el Señor obre en nuestra vida y Él nos dirija. Ahora, después de que habló estas cosas, estaba ahí Félix y estaban los acusadores. Dice que Félix, este gobernador, él conocía acerca del camino. Cuando hablan acerca del camino, se refieren al cristianismo, a los cristianos, a los de la fe. Este Félix conocía del camino, conocía de la fe, conocía de Cristo. Y entonces les dijo, bueno, vamos a dejar esto aquí hasta hoy, y cuando venga el tribuno, vamos a terminar de ver este asunto. Ahora, lo llevaron custodiado y le dieron alguna libertad, dice, para que no impidieran que lo visitaran y le sirvieran. Dice, pero algunos días después, eso en el capítulo 24, versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia,
del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Qué interesante esto, hermano, porque Félix era una persona que ya conocía. Y dice que cuando Pablo, si recuerdan lo que les dije hace un momento, este gobernador era un gobernador corrupto. Este gobernador era un gobernador cruel, que sobornaba y que no había gobernado bien el lugar. Entonces Pablo lo confronta. ¿Cuántos saben que somos confrontados con la palabra del Señor? Y aunque conocía, él no quería escuchar. Porque Pablo le habló específicamente de la condición de su corazón. Pablo le habló acerca de la justicia. Leyendo la historia de este hombre, como hablaba de las mujeres que había tenido y de cómo había gobernado, de lo que había hecho, de que no era un gobernador justo. Y la condición de su corazón era el dinero. Él llamaba a Pablo para que hablara con él, pero no para escucharlo, sino porque quería ver si en algún momento Pablo le decía: a ver, pues ahí te paso unos, no sé qué serían en aquel tiempo. ¿Qué eran, hermanos? Unas monedas para que me sueltes. Pero eso nunca llegó, sino que Pablo lo confrontó. Y cuando este hombre empezó a escuchar, ok, no, y no me imagino, no sé, porque no lo dice la palabra de Dios, pero qué exactamente le dijo acerca de la justicia, qué tanto le habló del dominio propio, qué tanto le habló del juicio venidero, pero le habló de estas cosas. Entonces, para empezar, era un hombre injusto, que no estaba viviendo conforme a la justicia, de vivir conforme a ser una persona correcta delante de Dios, una persona de manera que viva de manera honorable, con rectitud. Él no tenía una mente disciplinada, una vida que fuera dirigida por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros vamos a ser confrontados exactamente en lo que nuestro corazón necesita. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que estar listos y dispuestos para recibirlo, para que nuestro corazón sea transformado, porque todavía nos falta, hermanos. Hasta el día que el Señor venga y seamos transformados, que Él nos lleve, hasta ese día nosotros vamos a ser incorruptibles. Mientras tanto, estamos aquí con un cuerpo corruptible y seguimos todavía en fallando. Pero esta confrontación y estas confrontaciones para con nosotros tenemos que dejarlas entrar en nuestro corazón, hermanos, y dejar que haga el trabajo que necesita hacer en nuestras vidas para que nosotros podamos continuar en la voluntad del Señor. Entonces le dijo: no, después yo te mando a hablar, vete y en otra oportunidad te llamaré. Ahora esperaba que le diera dinero, pero Pablo no lo hizo. Y dice que pasaron 2 años Pablo en la misma situación, en el mismo lugar y hablando con Félix. Félix, no sabemos qué pasó después con Félix, con este gobernador, pero sí tuvo la oportunidad de poder dar ese paso, pero no lo hizo porque sus intereses eran más grandes, sus intereses personales eran más grandes que lo que Pablo le estaba ofreciendo, le estaba mostrando. Entonces, los intereses personales no pueden estar encima de la transformación y del arrepentimiento, porque nosotros podemos querer muchas cosas, hermanos, pero lo que necesitamos es a Cristo.
y que seamos transformados día con día, porque cada día fallamos y pecamos. Eso es lo importante, no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere hacer en mi vida. Entonces, la palabra nos confronta. Después de 2 años, este Félix gobernador fue reemplazado por un nuevo gobernador que se llamaba Festo. Y ahora le tocaba enfrentarse o estar con Festo. Y fueron otra vez estos mismos judíos a decirle: Festo, necesitamos que traigas a Pablo a Jerusalén, porque en ese momento se encontraba en Cesarea. Y fueron con Festo y le dijeron: ¿sabes qué? Necesitamos que traigas a Pablo aquí a Jerusalén. Y todavía era para matarlo. Pero Festo les dijo: no, yo voy a ir allá. En 5 días yo voy a bajar allá y voy a mirar para ver qué es lo que está pasando con este hombre. Llega Festo también al lugar donde estaba Pablo. Y siempre este gobernador y el Félix querían quedar bien con los judíos. O sea, ahí podemos mirar que no había ninguna necesidad de justicia en ellos, sino que ellos querían quedar bien con estos judíos que querían matar a Pablo. Ahora, cuando llegó con Pablo tenía una misión, y esa la dijimos, tenía que llegar todavía a Roma. Y le dice: Pablo, ¿quieres ir a Jerusalén o quieres ir delante del César? El César estaba en Roma. Y le dice Pablo: yo no he hecho ningún agravio aquí, a ningún judío yo he hecho nada, como tú sabes muy bien. Dice: me están acusando de todas estas cosas. Si yo he hecho algo malo, algo de muerte, que muera yo. Pero él no había hecho nada. Entonces dice: no, nadie puede entregarme a ellos, así que a César apelo. Es decir, a César quiero ir. Y yo decía: Señor, cómo todo es tan perfecto. Y cómo el entendimiento de Pablo lo tenía. O sea, Pablo tenía un entendimiento tremendo. De decir: bueno, pues que me regresen a Jerusalén. No, él sabía a dónde tenía que ir, hermano. Entonces, necesitamos entendimiento aún en la toma de decisiones. Necesitamos tener entendimiento cuando usted y yo tomamos decisiones con respecto a lo que el Señor nos ha mandado. ¿Qué es lo mejor? ¿Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que tal vez? No. Es lo que el Señor dice. Entonces, dice: bueno, al César has apelado, al César te vamos a enviar. Y gloria a Dios, porque tenía que llegar a Roma. Él sabía que cuando ya le dijeron: pues a César irás, él sabía que ya iba directo a Roma. A lo mejor tal le faltaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero él sabía y tenía la seguridad que iba a llegar a testificar a donde el Señor lo había mandado. Y pasaron 2 años. Ahora llegaron estos hombres, unos amigos de César, que se llamaban Agripa y Berenice. Llegaron a visitarlo. Y Festo les cuenta de lo que está pasando con este hombre llamado Pablo. Y él les dice cómo pues está pasando estas acusaciones. Lo acusan de que él habla de un Jesús que él afirma que murió y también que está vivo. Y dice: no tenemos alguna otra cosa por qué acusarlo. Entonces ahora lo vamos a mandar con el César hasta Roma. Y mientras ellos hablaban acerca de estas cosas de Pablo, Agripa le dice: yo quiero escuchar a este hombre. Porque ¿sabe qué? El Señor también tenía algo específico para este hombre y esta mujer. El Señor iba a hablarles también a ellos. Entonces
Pasan el día y mandan traer otra vez a Pablo. Delante de Agripa estaba Festo y estaba Berenice. Y ahora va a defender otra vez, va a hacer su defensa delante del rey y de esta mujer. Cuando llega delante de ellos, Pablo comienza igual su defensa delante de estos hombres. Y lo hace también exactamente como lo había hecho en las veces anteriores. Y en esta ocasión, Pablo empieza a relatar su testimonio. Les empieza a testificar desde su vida pasada y les dice: yo era fariseo de fariseos. Yo era aquel que desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de religión, viví fariseo. Pero ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Después les habla de cómo él perseguía a la iglesia, que él era perseguidor, que encerró a muchos en las cárceles, que él recibía poder de los principales sacerdotes, y cuando mataban a esos cristianos, él aprobaba que fueran asesinados. Muchas veces dice que los castigó, que los forzó a blasfemar, y enojado con ellos los perseguía hasta encontrarlos en las ciudades lejanas. Y también le relata su conversión, en cómo el Señor lo encontró, en cómo lo llamó. Y era necesario que estos hombres que estaban aquí escucharan estas cosas, escucharan este testimonio. Porque el testimonio, el testificar, va a producir algo en la otra persona. ¿Verdad? Decía nuestro hermano, cuando les decimos, yo era esto, pero ahora soy esto para la honra y para la gloria de Dios. Yo era un borracho, un drogadicto, yo robaba, yo golpeaba a mi esposa, yo era infiel, el nombre que usted le quiera poner, yo era, pero ahora el Señor me ha llamado, el Señor me ha perdonado y el Señor ahora me ha enviado a testificar. Pablo también habla de su obediencia, porque cuando el Señor lo encontró, cuando Jesús lo encontró, el Señor también lo llamó y le dijo que él iba a ser el escogido y lo iba a enviar. Y Pablo fue obediente en estas cosas. Y dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¿Cuántos perseveran hasta el día de hoy? Hermano, necesitamos perseverar. Necesitamos perseverar, hermanos. No podemos quedarnos a la mitad del camino, porque el final es glorioso, hermano. ¿Cuántas cosas le sucedieron a Pablo y seguía perseverando? Y cuando yo pensaba en esto, cuando hacemos un recuento, hermanos, y si hiciéramos una lista, cada uno de nosotros de lo que hemos pasado en nuestros años anteriores, y podría ser una lista muy dolorosa, y podría ser una lista muy, muy dura de pruebas y de situaciones, pero estábamos sin Cristo. Pero ahora que tenemos a Cristo, tenemos que tener esa seguridad que aún lo que venga, en medio de lo que sea, necesitamos perseverar. Necesitamos pararnos, aunque estemos caídos, necesitamos pararnos y seguir creyendo que el Señor va a hacer lo que Él va a hacer
en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino lo que va a hacer en la vida de los que nosotros vamos a dar a conocerle a Él. Porque no solamente es para nosotros, es para todo aquel que le conozca, que se arrepienta, que venga delante de Él, será perdonado y será transformado. Amén. Así que Pablo seguía perseverando hasta el día de hoy. Dice, con pequeños y grandes, él daba testimonio, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Él predicaba a Cristo, que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Pablo nunca dijo nada fuera de lo que no era verdad. Pablo conocía y Pablo sabía y eso hablaba. No hablaba como algunas cosas que podemos de repente escuchar con algunas por ahí que andan predicando. Pablo hablaba la verdad y nada fuera de lo que no era. Así que cuando llega este momento, hermanos, de que Pablo termina de hacer su defensa delante de Agripa y delante de Berenice, él tenía un deseo en su corazón. ¿Y cuál era ese deseo? De que ellos pudieran conocer a Jesús, arrepentirse, ser salvos y creer y predicar. Ahora, ¿cuánto es el deseo de nuestros corazones en que nuestra familia, cuántos tienen familia que todavía no han venido a los pies del Señor? Todos, ¿verdad? Todos tenemos, y es un deseo en nuestro corazón, hermanos. ¿Cuántos saben que es un deseo ardiente en nuestro corazón? De que aún todavía nosotros no somos perfectos, pero el Señor nos encontró y nosotros quisiéramos que nuestra familia, que es la más cercana, también le conociera y también viniera a este lugar de salvación. Y no solamente ellos, sino que cada persona que todavía no le conoce, que le conociera. Ahora, Pablo habló de su testimonio delante de ellos y le dijo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dijo, yo sé que tú crees, porque él también conocía. Y entonces se levanta este otro gobernador festo y le dice, estás loco, Pablo, todo eso que dices estás, pero que loco. Tanto estudiar, tantas letras, tanto que lees, tanto esto, ya te puso loco. Y le dijo Pablo, no estoy loco. Esto que estoy hablando yo es verdad. ¿Alguien le ha dicho loco? Que no, todavía no, ¿verdad? No, que ni me digan porque si no. No, hermano, nos pueden decir locos por creer en algo, por creer en alguien que no podemos ver, pero que es todopoderoso y que está allá sentado en su trono y que Él reina sobre esta tierra y que Él salva y que Él da vida nueva y que transforma corazones, que perdona los pecados, que transforma familias. Pero lo más importante es que salva nuestras almas, hermano, del castigo eterno que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y a Pablo dijo, pues tú me puedes decir loco, pero lo que yo estoy diciendo es verdad. Esto que yo hablo es verdad. Entonces, cuando le dice Pablo a Agripa, ¿crees? Yo sé que tú crees. Y le dice a Agripa, por poco, por poquito, y casi me convences a ser cristiano, a creer. ¿Cuántos se han encontrado con personas así? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es nuestro trabajo?
hablarles, testificarles, hablarles de ese Dios poderoso, y no va a ser nosotros que lo convencemos. ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo y el Señor que lo va a hacer. Y le dice, yo quisiera que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto con estas cadenas. Hermano, tiene que haber en nosotros ese fuego en nuestro corazón para que otros también vengan a conocer a Cristo. Y es su trabajo. El Señor lo puede hacer, hermano. El Señor lo puede hacer y puede ir, pero Él ha escogido a cada uno de nosotros como instrumento para hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obedecerle, hermano, con gozo, a donde nos mande, con quien nos mande. Y a veces le va a mandar a hablar o le va a decir, ve con tal persona, y usted va a decir, ay no, pero ¿por qué con esa? Que ni le hablo y me cae, no me cae. Con ese hermano es con el que lo va a mandar el Señor. Y es ahí donde usted y yo tenemos que hablarle. Pero lo que nosotros queramos, lo que nosotros, no, lo que el Señor le va a decir que hablar. Y Él va a traer el convencimiento a esa persona. Entonces, que haya en nosotros, hermanos, este fuego y este deseo de mantenernos en la misión que el Señor nos ha dado. ¿Y sabe qué pensaba ayer, el lunes, que estábamos aquí en la oración? Yo decía, Señor, ¿cuánto tiempo hemos perdido? Hemos perdido tiempo, hermanos. A lo mejor usted dice, no, yo no he perdido tiempo, yo sí he hablado y sí he testificado. Y a lo mejor le hablo por mí, hemos perdido tiempo en hacer, en hablar, en testificar, en lo que Dios ha hecho. Entonces, la invitación es que no hay que perder más tiempo, hermano. Desde ayer ya deberíamos estar en la misión. Desde antier, desde el año pasado. Entonces, si usted dice, bueno, hemos fallado en esto, es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de levantarnos y de hablar de las maravillas que el Señor ha hecho. Porque si cada uno habláramos, hermanos, yo sé que cada uno de nosotros ha hecho algo el Señor imposible que usted no podía hacer. Y comenzando por mí, comenzando por mi vida, que el Señor ha sido tan bueno. Y en respuesta a eso, yo necesito serle fiel. Y necesito tener el entendimiento y bien claro lo que el Señor demanda de mí y demanda de usted. ¿Y sabe qué? Hacerlo con alegría. Porque realmente es un privilegio que podamos ser escogidos por Él. Y que lo llame a usted por nombre, así como llamó a Pablo. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Que lo llama por nombre y que el Señor está con usted. Entonces, Pablo tuvo que pasar por todas estas situaciones con un solo propósito: testificar del Señor y llegar a la misión, llegar al final de la misión. Y todavía en el siguiente capítulo, Pablo llega a Roma y todavía continúa, porque estando en Roma, Pablo escribió las cartas. Si no hubiera estado en Roma, entonces pues no hubiera cartas. Entonces todavía Pablo tenía que llegar allá. Dios protege a sus siervos en medio de injusticias, de oposición, cuando confían en su plan soberano, siendo fieles, obedientes y testifican de su fe en Cristo, para que otros crean y sean transformados.
Ahora, como iglesia, hermanos, estamos llamados a vivir confiando en que el plan del Señor es perfecto y que ningún hombre, ningún plan aquí en la tierra va a destruir el plan del Señor. Que usted y yo vamos a testificar valientemente de Cristo, aún en medio de cualquier desafío, aún en medio de que lo confronte su familia, su esposo, sus hijos, su trabajo, la enfermedad. Lo que venga, hermanos, vamos a testificar valientemente. Vamos a defender la misión. Vamos a defenderla, hermano. Peleando, no, con sabiduría del Señor. Porque luego si no tenemos dominio propio, hermano, salimos deschongados. Pero vamos a defender la misión que el Señor nos ha dado. Con valor, sin miedo, sin temor, con convicción. De decir, yo voy. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. El Señor sabe. ¿Qué vamos a decir? ¿A dónde? El Señor sabe. Necesitamos conectarnos con el Señor y escuchar su voz. Somos llamados a reflejar a Cristo en nuestra vida diaria, en nuestra manera de vivir. Que nuestra manera de vivir habla mucho de quién somos en Cristo. Si nuestra manera de vivir no hace conexión con lo que profesamos, lo que predicamos, lo que creemos, hermano, necesitamos reflejar y testificar de Cristo en nuestra manera de vivir. Y lo único es que necesitamos confiar en que Él está con nosotros y vamos a ser obedientes. ¿Cuántos quieren ser obedientes, hermanos? Yo les ponía un ejemplo el domingo a los muchachos. Me tocó dar la clase a los muchachos de 13 a 16. Y les decía, a ver, ¿cuántos obedecen a sus papás cuando les mandan a hacer algo? Y luego me dijeron unos, no, pues nosotros a veces no, porque tenemos hermanos. Y luego siempre le dicen, ¿verdad? Ay, ¿por qué no mandas a aquel? O ¿por qué no mandas a aquel que nunca hace nada? O siempre todo yo. Y les decía, y resulta que cuando ya su papá o su mamá, ¿verdad?, ya mandó a su hermano y luego ya su hermano hizo lo que tenía que hacer, sacar la basura, qué sé yo, o recoger el cuarto, o lavar los trastes. Luego resulta que ya cuando hizo el trabajo su hermano, pues que le dieron $50 para comprarse unos tenis. Y lo dicen, ay, ¿por qué no lo hice yo? Hermano, cuando el Señor nos manda a hacer algo, vamos a hacerlo. No esperando recompensa. Aquí en la tierra la recompensa va a estar allá en el cielo, hermano. La vida eterna. Entonces no, pues que lo haga aquel hermano, no, aquel hermano, no, es que aquel hermano, no, y sí, aquella hermana es mejor, ella sabe. No, hermano. Con su vida, con el reflejo, con el testimonio de su vida, hágalo y obedezcamos al Señor, porque la recompensa es grande. Y le obedecemos porque le amamos, no porque esperamos la recompensa. Le obedecemos porque Él ha sido bueno y porque Él es todopoderoso y porque Él nos amó primero. Amén. Así que póngase de pie. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermano. Que nos ayude a resistir, a persistir, aún en medio de todas las situaciones. Porque imagínese el impacto en la vida de los demás cuando usted está en la peor situación, o cuando a usted le hicieron algo, cuando usted lo acusaron de algo, cuando usted está pasando por algo tremendo. ¿Qué impacto tiene en las vidas de que usted aún le dé gloria a Dios y testifique de su poder, aunque todavía no mire la respuesta de su situación?
Y ellos van a decir, pero ¿cómo puede estar creyendo? ¿Cómo puede alabar? ¿Cómo puede adorar? ¿O cómo puede decir que todo está bien si todo está bien mal? Hermano, necesitamos confiar. Necesitamos obedecer. No perdamos más tiempo, hermano. El tiempo se va. Y un día nos vamos a encontrar el Señor y nos va a decir, ¿qué hiciste? El Señor dijo, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Lo estamos haciendo. Y es el tiempo, hermanos, que nosotros podamos nuevamente levantarnos. Si usted siente que ha estado sin fuerza, que ha estado desanimado, mire la vida de Pablo. Esto está tremendo. Esto está tremendo porque, o sea, yo decía, él se enfrentó, hermano, a estas cosas físicas de dolor, de golpes, de tantas cosas, hermano. Y él permaneció. Él quería terminar la buena batalla. Y si él moría, para él era mejor porque él iba a estar con Cristo. Entonces esta tarde, hermanos, yo nada más les invito a que defendamos nuestra fe. Esa fe que el Señor nos ha dado. Esa esperanza. A que defendamos y realmente encontremos ese lugar de decir, Señor, tú me has mandado, yo lo quiero hacer. No sé cómo, hazlo tú. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, te doy gracias, Padre.